el decreto fue un producto de casi 2 semanas de reuniones que terminamos con el decreto. Evidentemente nadie está de acuerdo con la restricción horaria y sobre todo después de casi 14 meses de llevar la carga como sector privado y sobre todo como sector MIPYMES de poder facturar entre un 40 y 50% de lo que normalmente uno estaba facturando, digamos, en el año 2019, que ya fue un año difícil y ya fue un año, digamos, no positivo, digamos, ¿verdad? Bueno, en este sentido, volver a cerrar, sobre todo los sectores más afectados, como los sectores de la noche, evidentemente no le resultó simpático absolutamente a nadie, ¿verdad? Se hizo porque salió un decreto y porque Salud sobre todo nos explicó la situación grave, digamos, que están teniendo en este momento los índices de contagio, la saturación en los hospitales públicos y privados y bueno, como consecuencia de esto, la restricción horaria. Nosotros sostuvimos y sostenemos que no pasa por los negocios formales el alto contagio. Es difícil que vos te contagies en un restaurante, en un shopping, en un comercio o incluso en un evento controlado. O sea, que cumplen los protocolos, el distanciamiento, el uso del barbijo, el lavado de manos, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Los grandes contagios se producen de otra forma. Gran parte tiene culpa la gente, porque si hay contagio es porque alguien no se cuidó, eso es una realidad. También el transporte público es una cosa que nadie habla. Recién esta semana se está tocando el tema del transporte público y son como que los intocables, ¿verdad? Yo recuerdo cuando el nuevo viceministro de Transporte hizo un relevamiento y informó a través de la prensa, yo leía en la prensa, que había cerca de 500 unidades guardadas cuando hablaban de la regulación que estaban haciendo ellos, ¿verdad? Y bueno, y no hubo ningún tipo de sanción, absolutamente. Es más, se le dio 10 millones de dólares de subsidio nuevamente, no sé por qué motivo, digamos, ¿verdad? Entonces son como que los intocables. Existe dentro del decreto que no más de 10 personas paradas, sin embargo suben 20, 25, 30 personas, donde uno tiene que hacer un viaje entre 1 hora y 2 horas, dependiendo de dónde viva, asignados, algunos con tapaboca, otros sin tapaboca, y ahí es donde se producen los grandes contagios, ¿verdad? O en las farras clandestinas, sobre todo en el departamento central y también algunas en Asunción, obviamente, y la falta de controles. Si vamos sumando todas esas cosas, ahí es donde está el grave peligro y no en el empleo ni en el trabajo formal. Por eso que nosotros sostenemos y decimos de que este sería ya el último cierre, porque realmente las finanzas de las empresas no aguantan, porque lo que vos podés negociar a través del Ministerio de Hacienda son cosas, son unos parches muy, pero muy pequeños, ¿verdad? Que ayudan de alguna manera, pero digamos, no están ahí en el fondo de la cuestión y de las necesidades que tienen las empresas. Si bien es cierto, reducción del 50% de los servicios en los últimos 4 o 5 meses del año, o reducción del 50% del IVA en los alquileres por los 4 o 5 meses, es importante porque ayuda, pero es difícilmente que solucione la finanza. La única forma de solucionar la finanza es poder trabajar la empresa, poder mantener los puestos de trabajo. Hoy la desocupación está en aumento ya desde el año pasado. Entonces, si seguimos en estas condiciones, la situación, vamos a terminar en una situación muy grave a fin de año, ¿verdad? Tenemos un diálogo fluido con el Ministerio de Hacienda, con el ministro Llamosa, con la ministra Carmen Marín, con Carla Basigalupo. O sea, realmente hay apertura para el diálogo, cosa que no lo teníamos hace 2 meses. Hoy tenemos muy buena apertura para el diálogo.
Pero también hay realidades, ¿verdad? El mismo gobierno, las ayudas que puede dar son ayudas parches. No va a poder hacer una ayuda porque vos tenés la empresa por un lado, tenés el dueño de la empresa, el propietario que tiene su gente y se debe a su gente. Y tenés los gastos de la empresa. Pero esa persona, que es el propietario, también tiene unos gastos familiares. O sea, tiene que seguir pagando la luz, el agua, el teléfono de su casa, el colegio de los chicos, el internet, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que seguir comiendo. Entonces, de alguna manera, pequeños parches a la empresa, pero nos ataca el problema de fondo que es la persona. Entonces es muy difícil. Vos fíjate que existe un subsidio para el trabajador formal que es el 50% del salario mínimo. Estos 15 días que se van a cerrar, ese trabajador recibe 500.000 guaraníes. Y yo no creo que vos puedas comer, vivir, pagar todo lo que tengas que pagar por 250.000 a la semana. Cuando vos tenés de repente una familia de 4 miembros, de 3 miembros, de 5 miembros. Entonces, son pequeños parches que ayudan a mitigar, pero para el trabajador formal, donde la mayoría de los casos gana un salario, más que un salario mínimo, y no para el informal, que a lo mejor gana menos que un salario mínimo, son ayudas que ayudan, como dice la palabra, pero no sirve para el sostenimiento de la familia y de todo, y de la empresa aún menos, ¿verdad? Entonces, el único camino que nosotros tenemos es, uno, buscar una solución de fondo sobre el transporte público. Se había reunido en algún momento el transporte escolar, que tenía más de 500 ómnibus pequeños y de mediano porte, que no se está utilizando. Yo creo que de alguna manera habría que utilizarlos. Hay que llegar a un acuerdo con el Ministerio de Obras. No puede ser que solamente el transporte tradicional va a servir. No vamos a evitar el índice de contagio de esa manera. Y permitirnos trabajar cuidando y cumpliendo los protocolos y que nos controlen, ¿verdad? Que salgan a controlar las empresas de mañana, de tarde, que salgan a controlar el uso de lavamanos, que el lavamanos tenga agua, que se mantenga el distanciamiento dentro del lugar de trabajo, que se respeten las condiciones higiénicas dentro del lugar de trabajo y que controlen a la noche, ¿verdad? Que controlen a los informales. Los vendedores que están en la vía pública no tienen lavamanos, no tienen tapabocas, no tienen absolutamente nada, ¿verdad? Entonces creo que hay que cambiar un poco el chip y atacar el origen del problema o el fondo del problema. Y no solamente, como hay veces que dice, salir a cazar al zoológico, ¿verdad? Decirle al formal, sabes que vos vas a tener que cerrar porque si vos no cerrás yo no le puedo controlar al informal. Porque la gente se va a mover por la calle porque va a ir a un negocio formal, a un restaurante, a un bar, o va a ir a un casamiento protocolizado. Entonces no le voy a poder controlar al que está vendiendo pancho o lomito en la plena vía pública sin cuidar ningún tipo de protocolo. Eso es lo que creemos de que se tiene que terminar y yo creo que hoy el gobierno se da cuenta de que este sistema de cierre ya se está haciendo cuesta arriba para la economía de nuestro país.